Buenas tardes mi hermano, Dios te bendiga, estés donde estés mi hermano, te mandamos muchas bendiciones desde aquí, desde esta casa de oración, te mandamos muchas bendiciones hermano, y estamos pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que prontamente nos podamos reunir, que prontamente vuelvamos a estar juntos alabando y glorificando a Dios, y compartiendo su palabra, mi hermano, y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir sus palabras, por esta oportunidad tan grande que tenemos, y le damos gracias por la vida de nuestros pastores, que nos dan la oportunidad, que nos dan la confianza para estar aquí en este lugar santísimo, porque este lugar es un lugar santísimo, este lugar es donde Dios habla a nuestras vidas. Y queremos pedirle, ¿verdad?, que seamos un instrumento para bendecir tu vida. Es lo que más nos importa. Que Dios bendiga tu vida, que a través de nuestras vidas, que Dios use nuestras vidas para bendecir tu vida con su palabra. Es lo más importante para nuestras vidas, es lo más importante que pone Dios en nuestro corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano, grandemente, y que te guarde grandemente, porque sabemos que han sido tiempos difíciles, que son tiempos que hemos pasado, que son tiempos en que hemos luchado, que son tiempos en que hemos peleado, pero Dios nos ha ayudado y Dios nos ha guardado, y aquí seguimos firmes, y aquí seguimos estando aquí en el propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón, en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso le damos gracias a Dios y le damos gracias por tu vida. Cuando abres y ves este mensaje, cuando abres en tu celular y puedes oír la transmisión de este mensaje, le damos gracias a Dios, gracias a Dios por las transmisiones de estos mensajes, por las preparaciones, por todo lo que hace Dios para que pueda fluir, salir de este lugar, una palabra que llegue a tu vida, mi hermano, a ti que ves estas predicaciones a través de tu teléfono o a través de tu pantalla. Te damos gracias, mi hermano, y que Dios te siga bendiciendo grandemente, mi hermano, y que Dios esa bendición te la multiplique, mi hermano. Eso es lo que está, el deseo de nuestro corazón, mi hermano, el deseo que hay en nuestra vida. Darte gracias, mi hermano, por todo, porque te esfuerzas, porque ves las transmisiones, mi hermano, y darte gracias, mi hermano, a ti y a Dios, mi hermano. Y amén, vamos a hacer una oración. Te pido que me apoyes a hacer una oración, y en esta tarde vamos a poner esta palabra en las manos de Dios, y que sea el Señor, que sea el Todopoderoso guiando esta predicación, guiando esta palabra, que sea el Todopoderoso poniéndola en tu corazón, mi hermano, esta palabra que Dios nos ha dado en esta tarde. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Venimos delante de ti, Padre Santo, y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, bendito Dios, de compartir tu palabra, bendito Dios, por ese privilegio tan grande que nos das, bendito Dios, de compartir esta palabra, bendito Dios, que es santa, bendito Dios, esta palabra, bendito Dios, que levanta, Padre Santo, esta palabra que fortalece, Señor. Te damos gracias, Padre, por darnos ese privilegio de estar aquí en este lugar santísimo, Padre, de esta iglesia, Padre, de tu iglesia, en la iglesia de Querétaro Norte, bendito Dios, y gracias, Señor, por darnos la oportunidad nuevamente, Padre. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores que confían, Padre, en nosotros, y que nos dan la oportunidad de estar aquí delante de tu presencia, Padre, para ministrar tu palabra, bendito Dios. Oramos, Padre, para que usted tome el control de nuestras vidas, Padre, para que usted tome el control, Padre, de este lugar, Padre, para que usted tome el control, Padre, de esta transmisión, Padre, que se está llevando ahorita a cabo, bendito Dios, y que sea una bendición, Padre Santo, para nuestros hermanos, Padre, que ven estas transmisiones, bendito Dios, y aún para aquellos, Padre, que abren su celular, Padre, para buscar, bendito Dios, una transmisión, Padre, que sean bendecidos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que sea, Padre, una bendición,
bendición en esta tarde, de esta palabra, bendito Dios, que usted ha puesto en mi corazón, Padre, para transmitir, Padre, a su pueblo, a su iglesia, bendito Dios, para edificar, Padre Santo, su iglesia, para edificar, Padre Santo, este lugar, Padre, donde se glorifica y se alaba su santo nombre, bendito Dios. Ponemos, Padre, en sus manos nuestra vida, Padre, que si hay algo en nuestras vidas, Padre, le pedimos perdón, Padre, que si hay algo en nuestro corazón, le pedimos que nos limpie, Padre, que nos lave, que nos purifique, bendito Dios, que no haya nada, Padre Santo, en nuestra vida, solo el deseo, Padre, de su presencia, Padre. Lloramos para que su Espíritu Santo, Padre, esté sobre nosotros en esta tarde, bendito Dios, y sea su Espíritu, Padre Santo, el que esté ministrando nuestras vidas, el que esté dándonos el discernimiento que necesitamos, Padre, porque nosotros somos hombres, Padre Santo, porque nosotros todavía no estamos en este mundo, bendito Dios, porque nosotros todavía, Padre Santo, somos hombres, bendito Dios, y solamente la sabiduría viene de arriba, de lo alto, bendito Dios. Y oramos, Padre, para que usted derrame sabiduría, Padre, en nuestras vidas, Padre Santo, porque nosotros, Padre, todavía estamos en la condición de hombres, bendito Dios, pero usted puede hacer la obra, bendito Dios. En usted confiamos, Señor, en usted ponemos, Padre, toda nuestra confianza, bendito Dios. En usted depositamos nuestra confianza, bendito Dios. Lloramos, Padre, por nuestros hermanos, bendito Dios, que se encuentran enfermos, bendito Dios. Oramos, Padre, por la vida de nuestro pastor Pedro, bendito Dios, que usted lo guarde, que usted lo cuide, bendito Dios, que usted lo levante nuevamente, que usted lo llene, Padre, de fortaleza, Padre Santo, para que siga siendo ese hombre, Padre Santo, que nos ha enseñado tantas cosas, que nos da ejemplo, bendito Dios. Oramos también por los hermanos que están en una cama, tendidos en una cama, bendito Dios, que tenga misericordia de ellos, por nuestros hermanos, bendito Dios, que están enfermos, que los guarde, bendito Dios, que derrame sanidad en sus vidas, en sus corazones, Padre. Oramos, bendito Dios, para que en esta hora, Padre, sea una hora, sea un tiempo de bendición, Padre. Este tiempo que usted nos permite estar en su presencia, Señor, sea ese tiempo, Padre, sea ese tiempo de bendición que necesitamos para nuestras vidas, Padre. Sea ese tiempo, Padre, en que podamos recibir en nuestro corazón, Padre Santo, esa palabra, bendito Dios, para fortalecernos, Padre Santo, en el Espíritu, bendito Dios, y podamos, Padre, salir adelante, Padre, de estos tiempos, Padre Santo, de estos tiempos que han sido malos hasta el día de ahora, Padre Santo, pero sabemos que usted nos va a sacar adelante. En usted, Señor, en usted confiamos y en usted ponemos nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en sus preciosas manos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mi hermano, pues Dios nos da la oportunidad de compartir en esta tarde y le damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da. Le damos gracias a Dios por la confianza que hay en nuestros pastores que nos permiten compartir la palabra en este lugar, por la bendición que nos da Dios. Le damos gracias y vamos a compartir una palabra. Yo en mi corazón está que sea una bendición esta palabra para usted, y le voy a pedir que me acompañe. Vamos a poner esta palabra al Evangelio de Mateo. Al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Dice la palabra de Dios, cuando el Señor les da el sermón al monte, dice la sal de la tierra, que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada. La sal es tanto un preservativo como un
sazonador. No hay duda que el uso que tiene en mente de Jesús es el de preservar. La sal pura no puede perder su sabor o efectividad, pero la sal que es común en el área del mar Mediterráneo, esta sal contaminada con yeso y otros minerales, y puede tener un sabor pobre o ser ineficaz para preservar. La sal mineral de este tipo era inútil tan solo para mantener las calzadas libres de la vegetación. Y nos dice la palabra de Dios, dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal de la tierra se desvanece, ¿con qué será salada, mi hermano? Ya no puede ser salada. Nos dice aquí la palabra de Dios que ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y era la costumbre en aquel tiempo de que la sal que perdía su sabor era echada afuera. Esta sal que era contaminada, esta sal que se contaminaba con otros minerales, se echaba afuera. Entonces era echada al piso para hacer caminos, para que el hombre la pisara, para que el hombre la hollara, dice la palabra de Dios. Y al hollar la palabra de Dios es que el hombre la pisara y a través de pisar esa sal se empezaran a hacerse caminos, se hicieran caminos, porque la hierba ya no crecía. Donde se echaba esta sal que se desvanecía, ya la hierba ya no crecía. Donde se echaba a esta sal que era contaminada por otros minerales, se echaba a la tierra y la tierra se esterilizaba. Y así es la vida del hombre cristiano, y así es la vida de nosotros. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero si la sal se desvanece, ¿cómo podrá ser salada nuevamente? Dice, ya no sirve más. Y si ya no sirve más, es echada afuera y es echada al suelo, dice, para que sea hollada, dice. Para quitar toda aquella vegetación, para esterilizar toda aquella tierra, mi hermano. Entonces, si la sal se desvanece, pierde su sabor. Entonces, nosotros como cristianos siempre debemos estar pidiéndole al Señor, siempre debemos estar ahí postrados ante el Señor, pidiéndole que permanezca ese sazón en nuestras vidas, que permanezca que seamos siempre ese preservativo para el mundo, mi hermano. Y te voy a invitar a que vayamos a Levíticos, porque no solamente era un preservativo, la sal. No solamente era un preservativo y un sazonador. Dice en Levíticos capítulo 2, versículo 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mi hermano, cuando Dios nos dice que sazonarás con sal toda ofrenda tuya, quiere decir que nos acordemos de Dios, que nos acordemos para quién es nuestra ofrenda, que nos acordemos para quién estamos trabajando, que nos acordemos que todo lo que tenemos es por Dios, y cuando vayamos a dar a Dios algo, siempre tengamos en mente a Dios, siempre tengamos en mente que todo lo que demos a Dios debe ser agradable. Podemos decir que puede ser agradable esa sal, que la sal es agradable, porque en aquel entonces aquellos sacrificios, aquellos holocaustos que se hacían,
Si no llevaban la sal, no era un olor agradable a Dios. Entonces, este es el pacto, este es un pacto que hace Dios con nosotros, que hace Dios con su pueblo, que hace Dios en nuestras vidas. Es un pacto en que nosotros nos acordemos de Dios, en que la presencia de Dios, siempre nos acordemos de la presencia de Dios, que siempre nos acordemos de la presencia de Dios y que todo lo que ofrezcamos a Dios lleve sal. Que todo lo que ofrezcamos a Dios lleve lo mejor de nosotros, que siempre estemos acordándonos de nosotros, que siempre lleve ese sazón, y ese sazón es la sal, y ese sazón es lo mejor que le podemos dar a Dios. Y por eso nos pide que siempre que ofrezcamos algo, que siempre lo sazonemos con sal, mi hermano, porque ese es un pacto. Y cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, este es un pacto, es una alianza con Dios, es pedirle a Dios, es estar con Dios, para que Dios esté con nosotros, es darle lo mejor de nosotros a Dios, para que Dios se agrade de nuestra ofrenda, para que Dios se agrade de nuestro sacrificio y pueda Él estar con nosotros. Y así al hacer este pacto, nosotros estemos con Él y Él esté con nosotros. Es a través de nuestras ofrendas en que debemos de dar lo mejor a Dios, y es a través de nuestro trabajo, de todas las cosas que hagamos, en que todo lo que hagamos se lo ofrendamos a Dios, que todo lo que hagamos lo pongamos en las manos de Dios, porque es lo mejor que le podemos dar a Dios, que sea sazonado con la sal, que lo mejor de nosotros sea sazonado, que sea ese sazón, que lo mejor de nosotros sea ese sazón y sea sazonado con sal, que es la mejor ofrenda que Dios pueda recibir, para que Dios se agrade de la ofrenda y así tener una alianza con Dios y nosotros estar con Dios y Dios esté con nosotros. Y Dios esté siempre. Este es un pacto de fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, es que seamos fieles a Dios, que no nos olvidemos de Dios, que no nos olvidemos nunca de nuestro Creador, que no nos olvidemos nunca de que Él fue el que nos dio la vida, de que Él fue el que nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Este es como un agradecimiento de dar siempre lo mejor al Creador de todas las cosas. Este es un agradecimiento de que Dios nos haya dado la oportunidad de nacer, de conocerlo, para darle lo mejor de nosotros a Él. Y este es el pacto que tenemos con Él, dar lo mejor. Y cuando damos lo mejor, es sazonar nuestras ofrendas a Dios, darle lo mejor de nuestras vidas a Dios. Eso es lo que es la sal para Dios. Eso es lo que significa la sal en la Escritura, que nosotros demos lo mejor a Dios en nuestras ofrendas, que Dios siempre esté con nosotros, que nuestro mayor esfuerzo sea para Dios, y que sea sazonado, y que sea con amor, y que sea con ese deseo de satisfacer a Dios, de que Dios vea agradable nuestras ofrendas. Ese es el deseo, ese es lo que quiere Dios de nosotros, que sazonemos nuestras ofrendas para darle lo mejor de nosotros y así las cosas sean agradables. Y no solamente este pacto es con nosotros, también tiene un pacto sacerdotal, también hace un pacto con los sacerdotes. Y te invito a que vayamos a Números 18, 19. Y dice en la palabra de Dios, en Números 18, 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas, contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y hace un pacto de sal.
dice, y todas las ofrendas elevadas, todas aquellas ofrendas que levantaba ese pueblo, dice, y todas las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, o sea, por un estatuto para siempre, un pacto por estatuto para siempre. Dice, y es delante de ti Jehová para ti y para tu descendencia contigo. O sea, ese también es un pacto sacerdotal, que toda ofrenda que se levantara y que fuera ofrecida a Dios, también era para el sacerdocio, y para su descendencia, para sus hijos, para sus hijas. También dice, esto incluía todas las ofrendas, en cuanto la sal era un emblema, dice, de permanencia, de lealtad al pacto. O sea, cuando nosotros ofrecemos algo, una ofrenda, es un emblema. Cuando nosotros ofrecemos una ofrenda salada, una ofrenda con sal, es un emblema del pacto de lealtad, de que somos leales a Dios, de que somos leales al Creador, de que somos leales al Todopoderoso, de que nuestro corazón está dispuesto al Todopoderoso, de que nuestro corazón está dispuesto a la obra de Dios, de que nuestro corazón está dispuesto a lo que Dios quiera hacer con nosotros, de que nuestro corazón está dispuesto a obedecer a Dios, de que nuestro corazón está dispuesto a hacer esa obra, a trabajar en la obra de Dios. Este es un emblema de lealtad, ser leales a Dios, ser leales al Creador, ser leales a lo que nos manda, ser leales a honrarle, a darle la gloria a Dios, mi hermano. Este es un pacto de lealtad, mi hermano, que establece con el sacerdocio, mi hermano. Dice, la sal que preserva, dice, de la corrupción, se utilizaba como elemento o símbolo cuando se establecía un pacto destinado a perdurar, porque la sal que se usaba, dice, que se usaba para preservar, mi hermano, aquellas ofrendas, esta sal que se usaba para preservar estas ofrendas, mi hermano, era un pacto, mi hermano, que como elemento de símbolo, dice, cuando se establecía un pacto destinado a perdurar, dice, porque cuando se hacía un pacto a través de esta sal, mi hermano, no entraba la corrupción, mi hermano, y esos son pactos perpetuos, mi hermano, que hace la sal que preserva. La sal preserva de la corrupción, la sal guarda las cosas de la corrupción, mi hermano. Así que cuando yo y tú hacemos un pacto, es un pacto de lealtad, mi hermano, que no puede ser separado por la corrupción, porque que nuestro corazón esté dispuesto a Dios y que no admita otras cosas, solamente las cosas de Dios. No podemos aceptar las cosas del mundo, no podemos aceptar las cosas de este mundo, ni de nada. Solamente lo único que podemos aceptar son las cosas de Dios, porque es un pacto que tenemos con Dios, es un pacto que perdura, es un pacto que a través del símbolo de la sal es un emblema que va a perdurar, mi hermano, y que a través de este pacto que perdura, mi hermano, no vendrá la corrupción a este pacto, no entrará la corrupción a nuestras vidas, no entrará aquello que nos separe de Dios. ¿Por qué? Porque hay un símbolo en medio, hay un pacto en medio, hay una alianza que no permite que nos separemos, y eso no va a permitir que entre la corrupción a nuestras vidas, que nos corrompamos con las cosas del mundo, que nos corrompamos con las cosas que el mundo ofrece, que nos corrompamos con todo lo que está saliendo en la actualidad en este mundo, mi hermano. Eso no va a suceder. Cuando yo y usted hagamos este pacto con el Señor, esto no va a suceder. Cuando yo y usted hagamos un pacto de lealtad, de servirle al Señor como Él quiera, mi hermano.
como Él quiere y como Él mande, cuando nosotros guardemos esa orden, cuando nosotros guardemos esos mandamientos, entonces es un pacto de lealtad. Cuando nosotros hagamos lo que Dios quiere, es un pacto de lealtad, es un pacto de sumisión a Dios, es un pacto de obediencia a Dios, mi hermano. Y cuando nosotros entramos en ese pacto, no puede entrar la corrupción a nuestra vida. Esto no lo puede acabar la corrupción. La corrupción no puede entrar porque estamos estrechamente. Cuando nosotros hacemos un pacto, es una alianza que nos estrecha, que nos mantiene junto a Dios y que nada nos puede separar. Y cuando nosotros somos obedientes a este pacto y cuando nosotros cumplimos el pacto de que todo lo que ofrezcamos sea para el agrado de Dios, no va a haber nada que nos pueda separar. Y cuando nosotros seamos agradables de Dios, nada nos va a faltar, porque cuando nosotros agrademos a Dios, todas las cosas que le agradan a Dios, Dios nos va a mantener, Dios nos va a sostener, Dios nos va a tener en su poderosa diestra. Y nunca nos faltará nada, porque esto lo ha prometido Dios, porque esta es una alianza, dar lo mejor a Dios, porque esta es una alianza que nosotros establecemos, porque esta es una alianza que establece con su sacerdocio, dar lo mejor a Dios. Y cuando damos lo mejor a Dios, Dios también nos va a dar lo mejor, hermano. Por eso, mi hermano, cuando hacemos este pacto, no lo podemos deshacer para que no entre la corrupción, mi hermano, para que la corrupción no destruya este pacto, mi hermano. Te voy a invitar a leer en el libro de Josué, en uno de los libros históricos de Josué. Te voy a invitar a leer una historia. Dice en Josué, capítulo 6, versículo 26, dice la palabra de Dios: y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Dice Josué: maldito delante de Jehová el hombre que levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos en el versículo 17: y será la ciudad anatema a Jehová, dice, con todas las cosas que están en ella. Y vemos lo que dice Josué. Dice la sal que no arde, dice Jericó iba a ser un sacrificio solemne y espantoso a la justicia de Dios sobre aquellos que habían colmado la medida de sus pecados. De esa manera él señala de quien como criaturas recibieron la vida y a quien como pecadores habían abandonado. Dios colocó una maldición en cualquier persona que reconstruyera Jericó mientras crea alrededor de ella. Fue ocupada más tarde, hasta cierto punto, en el reinado de Acab, y él reconstruyó Jericó y experimentó, dice, la maldición de perder a su hijo mayor y a su hijo menor. Aquí nos dice, ¿verdad?, que dice, esta fue una maldición, dice, pero en el tiempo de Acab, en el tiempo del rey Acab, dice, vino un hombre llamado Hiel, dice, y edificó la ciudad, dice, y experimentó la maldición que dijo que había
puesto Josué en este lugar y experimentó esta maldición. Dice, porque su hijo mayor quedó sepultado, dice, bajo los muros. Dice, y su hijo menor bajo la puerta, bajo aquellas pesadas puertas quedaron sepultados. Y bajo aquel muro quedó sepultado. Los hijos de Hiel en el tiempo de Acab reedificaron a esta ciudad, lo que Dios no quería que reedificaran a esta ciudad, aquella ciudad que había sido maldecida, aquella ciudad que había sido para Dios, que había sido para Jehová, una ciudad anatema. ¿Por qué una ciudad anatema? Porque era una ciudad de pecado, porque era una ciudad donde se hacía todo el pecado, porque era una ciudad de juego, porque era una ciudad de prostitución, porque era una ciudad de violencia, porque era una ciudad donde sucedía todo lo peor, y todo lo peor lo hacían para los dioses cananeos de esa ciudad. Era un centro comercial, Jericó, donde abundaba la idolatría, donde todo lo que se hacía era para los ídolos, para los reyes cananeos, y desde la prostitución hasta el juego, hasta todo eso vicios que se han quedado, allí se ejercía en aquel lugar. Y por eso era anatema. Por eso cuando el pueblo de Dios entró a aquel lugar, cuando cayeron los muros de Jericó, se les dijo a los hombres que no tomaran nada, que no tocaran nada, porque serían anatema para Dios. ¿Y qué quiere decir un anatema? Son cosas que son ofrecidas a dioses, a los dioses cananeos. Esas eran cosas que eran ofrendadas a los dioses cananeos, consagradas a los dioses cananeos, y que no eran agradables para Dios. Por eso se le llamaba anatema, porque eran cosas que no eran agradables para Dios, porque eran cosas consagradas a los dioses de Canaán, mi hermano. Entonces, cuando Josué destruye aquella ciudad, dice, maldito el que reconstruya esta ciudad, y sobre sus hijos sea construida esta ciudad, dice. Pero llegó un hombre en el tiempo de Acab, un hombre llamado Hiel, reedificó esa ciudad, y aún la reedificó, y bajo sus muros quedó sepultado su hijo mayor, y bajo aquellas pesadas puertas quedó sepultado el hijo menor. Y así se cumplía esta maldición, pero te voy a invitar a ir al libro de Reyes, a Segunda de Reyes 2:19. Y esta es la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová, yo sanaré estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Cuando aquellos hombres que habitaron Jericó, vieron la tierra y vieron al hombre de Dios y le decían, pues la tierra es buena, la tierra se ve buena, dice, lo que está envenenada es el agua, por eso esa tierra no produce, por eso esa tierra no da nada, porque esa tierra estaba maldita, esa tierra había sido maldecida, y por eso esa tierra no daba nada.
Y por eso esa tierra, pero la tierra se veía bien. ¿Cuántas veces nosotros vemos a la gente que está bien? ¿Cuántas veces vemos a los hombres que están bien? Pero sabemos cómo es su vida, que su vida no es consagrada a Dios, que ellos no tienen un pacto con Dios, que ellos no están sometidos a la orden de Dios, que ellos no están sometidos a Dios. Y porque no están sometidos a Dios, porque han hecho lo que hacían estos hombres en Jericó, que se dedicaban a vivir de otra manera, sin adorar a Dios, adorando a otros dioses. Los vemos en el mundo, cómo andan, y decimos, este hombre está bien, se ve bien, pero no sabemos la maldición que trae arrastrando, no sabemos hasta dónde está maldecida su vida, porque recordemos que antes de llegar nosotros a este lugar, también nosotros venimos de las tradiciones del mundo, antes de convertirnos a Cristo Jesús, venimos de aquellas maldiciones, venimos de aquellos lugares donde había vicios, donde había todo tipo de mal. Venimos de aquellos lugares donde se hacían maldades, venimos de aquellos lugares también nosotros. Y por eso decían estos hombres, es que esta tierra, dice, está buena, dice, esta tierra se ve bien, lo que no sirve es el agua, lo que está envenenada es el agua. Y el hombre de Dios pidió, dice, pues entonces denme una vasija nueva, una vasija que no hayan usado para nada, una vasija nueva que no haya sido objeto de adoración, que no haya sido objeto de uso para nadie, que no haya sido consagrada a nadie, que sea una vasija nueva, que sea una vasija que exclusivamente sea para llenarla de sal, dice. Y cuando este hombre le dan aquella vasija llena de sal, la avienta a los manantiales de las aguas, y dice, así ha dicho Jehová, estas aguas van a ser sanadas, dice. Así ha dicho Jehová, dice, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. O sea, todavía la sal, todavía aparte de que es un pacto con Dios, la sal todavía nos da libertad y todavía nos da sanidad, porque el decir que esas tierras no daban nada, era como nuestra vida en los tiempos que estábamos en el mundo, era como nuestra vida cuando Dios no estaba en nuestra vida, cuando estábamos solos, cuando andábamos en el mundo vagando solos, que nuestra vida no era fértil, que nuestra vida era infértil, que no había nada, que no dábamos frutos de nada, que no había nada en nuestra vida, que no había nada en nuestro corazón. La tierra es símbolo del corazón, y por eso decimos, pues la tierra está bien, Señor, pero hace falta. ¿Pero qué nos hace falta, Señor? Y aquel hombre de Dios les dijo, pues traigan una vasija nueva, que no haya sido consagrada para nada, que solamente sea para llenarla de sal. Dice, y cuando aquel hombre tuvo esa vasija, la echó a los manantiales, y al echar la sal a los manantiales, la agua fue sanada, la agua fue sanada, la agua fue curada. Y así es como llega la bendición a nuestras vidas, a nuestros corazones, llega la gracia de Dios a nuestras vidas, cuando aquella sal, cuando aquello agradable cae a nuestro corazón, llega a nuestros corazones esa sanidad, esa limpieza, esa purificación, porque el agua no solamente es para sazonar, no solamente es como preservativo, es también para purificar, y purifica esa agua viva que llega a nuestras vidas, que llega a nuestros corazones, y empieza a sanar esta tierra que es nuestro corazón, esta tierra que está en nosotros, que es nuestro corazón, porque cuando nuestro Señor Jesucristo llega y destruye aquel lugar, acaba con toda la maldad. Cuando Josué, siervo de Moisés,
siervo de Dios, llega a aquel lugar y acaba con aquel lugar, también llega nuestro Señor Jesucristo y acaba con aquel lugar. No más que hubo quien edificó sobre muerte, quien edificó aquellos muros, sobre muerte, quien hizo esos portones para que nuevamente se volviera a reconstruir esa maldición en nuestras vidas. Y hubo gente, pero cuando llega un hombre de Dios, cuando un hombre es fiel a Dios, porque este es el hombre que fue fiel a Dios, que fue fiel a su maestro, que fue fiel a Elías, que era su maestro, que era discípulo de Elías. Cuando este hombre que siguió para todos los lados de Elías, que a donde quiera que iba Elías, lo seguía y le decía, quédate aquí, dice, porque tengo que ir a Jericó. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate aquí porque tengo que ir al río Jordán. Y vive Jehová y vive tu alma, porque no te dejaré. Este hombre siguió a Elías hasta ver cuando dobló su capa y golpeó las aguas del Jordán y vio cómo se abrieron las aguas del Jordán y pasaron en tierra seca al otro lado del Jordán. Y cuando Elías fue arrebatado, dice, antes de que sea arrebatado, antes de que sea llevado, ¿qué es lo que quieres que te dé? Dice, pues yo quiero dos terceras partes de tu espíritu. Y dice, bueno, cosa difícil me has pedido, dice, pero si permaneces conmigo, se te será concedido. Este hombre pedía 2/3 partes del espíritu de Elías. Y las 2/3 partes simbolizaban la herencia del primogénito en la ley de Dios. Y este hombre obtiene las 2/3 partes del espíritu de Elías. O sea, viene siendo el sucesor de Elías. Y cuando lo ve aquel pueblo dice, pues la tierra está buena, Señor, dice. Como ve usted, la tierra está buena, dice, pero el agua no sirve, la agua está envenenada. Entonces tráiganme una vasija, dice, y llénenla de sal, dice. Y cuando tuvo la vasija, vació la sal en los manantiales. Y cuando vació la sal en los manantiales, la agua fue sanada, dice. La agua fue curada. La agua que había allí, que estaba envenenada, la agua que no servía para aquella tierra, fue cambiada esa agua. Y después de ser un agua de maldición, se convirtió en un agua de bendición. Y aquella tierra, después de ser una tierra de maldición, se convierte en una tierra de bendición. Y hoy podemos decir que nuestra vida ha sido bendecida a través de este pacto que tenemos con Dios, a través del pacto que hemos hecho con Dios, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, y declaramos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mi hermano. Hacemos un pacto, mi hermano, pero ese pacto es, mi hermano, es de dar lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, es de ofrecer lo mejor a nuestro Señor Jesucristo, es de hacer lo mejor las cosas para nuestro Señor Jesucristo, y para que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga, para que nuestro Señor Jesucristo nos dé lo mejor, para tener lo mejor, mi hermano. Este es un pacto. Por eso aquellos hombres les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, dice, pero si la sal se desvanece, dice, ¿cómo volverá a ser salada? Si nuestro corazón se enorgullece, si nuestro corazón se ensorbece, dice, ¿cómo vamos a volver otra vez a tener esa bendición que es la gracia de Dios en nuestras vidas, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Cómo la volveremos a tener si nosotros nos ensorbebecemos, si nosotros nos enaltecemos, mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? La sal, mi hermano, la sal es humilde, mi hermano. La sal, mi hermano, aquel que tiene la sal en su vida es humilde, mi hermano. Aquel que tiene la sal en su vida es obediente. Aquel que tiene la sal en su vida es sumiso, mi hermano. Está dispuesto, mi hermano, a lo que nuestro Señor Jesucristo quiera, mi hermano.
Eso es lo que es la sal en nuestras vidas, mi hermano. La humildad, la disposición, el dar lo mejor para Dios, el dar lo mejor para nuestro Señor Jesucristo, el dar lo mejor que hay en nuestras vidas para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, al ver cómo se estaba contaminando la tierra, al ver en aquel tiempo cómo estaba esta tierra, le dijo: vosotros sois la sal del mundo, le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal del mundo, porque aquel mundo se estaba pudriendo y había que conservar este mundo, y había que sanar este mundo, y solamente con la sal iba a parar aquella pudrición, aquella podredumbre iba a parar. Solamente que se levantaran hombres que tuvieran esa sal en su corazón, hombres que tuvieran el deseo de llevar esa sal a aquellos lugares donde se necesita todavía hasta ahora, donde sabemos que este mundo se está pudriendo, que este mundo se está perdiendo. Llevar esa sal que nos dio el Señor, esa sal que es el trabajo, la palabra de Dios, esa sal, llevar ese evangelio, aquello que sea agradable para Dios, llevar eso a aquellas personas que están sufriendo, aquellas personas que se están perdiendo a causa de que no conocen la palabra de Dios. Esa es la gracia que ha puesto nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, que somos agradables, y dar lo mejor es salir a predicar la palabra de Dios, es salir a llevar el evangelio fuera de aquí, de estas puertas de la iglesia, es salir y llevar el evangelio a aquella gente que no conoce y que está muriendo a causa de no conocer, es salir y llevar aquella sal y ponerla en su vida y ponerla en su corazón para que sea sanada. Hoy padecemos muchas enfermedades, hoy padecemos una pandemia, mi hermano, y mucha gente todavía no llega a esa sal a su corazón, pues nosotros somos los que nos debemos de levantar, porque nosotros somos la sal del mundo, mi hermano, y no nos debemos envanecer porque somos cristianos, mi hermano, y no nos debemos ensoberbecer porque yo soy cristiano. No, mi hermano, al contrario, un cristiano es el más pequeño, mi hermano, un cristiano es el que sirve, mi hermano, un cristiano es el que lleva la palabra de Dios. Aquellos que necesitan, que tienen necesidad en su vida, en su corazón, de oír una palabra de aliento, de oír una palabra que les dé esperanza, de oír una palabra que les dé fuerza para seguir adelante, mi hermano. Porque si la sal se desvanece, no sirve para nada. La sal se echa al suelo y quita la fertilidad de aquella tierra. Y la sal se echa al suelo, y cuando esa sal se echa al suelo, no sirve más que para quitar aquella fertilidad de aquella tierra y hacer caminos, mi hermano. Y ya no vuelve a crecer. Y ya no vuelve a ser fértil esa tierra, mi hermano. Cuando la sal se desvanece, mi hermano, es un peligro, mi hermano. Cuando la sal se desvanece, mi hermano, hay que tener cuidado, mi hermano. Esta sal, esta bendición que Dios nos ha dado, la debemos de guardar, mi hermano. Este pacto que Dios nos ha dado, lo debemos de guardar, mi hermano. Es un pacto de fidelidad, mi hermano. Es un pacto, mi hermano, que hemos hecho con Dios, mi hermano, y que no debemos fallar a este pacto, mi hermano. Es un pacto, mi hermano. Qué símbolo, es emblema de lealtad, mi hermano. Qué símbolo, mi hermano, que es para siempre, mi hermano. Que no entre la corrupción, que no entre la soberbia en nuestras vidas, mi hermano. Para seguir fieles a Dios, mi hermano. Para que Dios nos siga bendiciendo, mi hermano. Para seguir dando lo mejor a Dios, mi hermano. Lo mejor de nuestras vidas que sea para Dios, mi hermano. Lo mejor de nuestros corazones que sea para Dios. Lo mejor que hagamos aquí en esta tierra que sea para Dios. Esa es la ofrenda que Dios nos pide. Esa es la ofrenda con sal que Dios nos pide. Que todo lo que hagamos siempre esté en nuestra mente Dios. Que en todo lo que hagamos siempre lo hagamos para Dios. Que en todo lo que hagamos siempre sea lo mejor, y sea lo mejor que podamos dar a Dios. Es lo mejor que podemos hacer en esta vida, mi hermano. Es lo mejor que yo y tú le podemos dar a Dios. Es nuestra mejor ofrenda hacia Dios, mi hermano.
Acompáñame a Marcos 9, mi hermano. 9, 49, 50. Y esta es la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con otros. Eso es lo que dice esto es lo que escribe el apóstol Marcos. Dice, porque todos serán salados con fuego. Y el fuego, mi hermano, el fuego es un elemento purificador. Y cuando nosotros pasemos por fuego, cuando nosotros pasemos por ese fuego, y que quizás ese fuego sea la prueba en nuestra vida, y quizás ese fuego sea la prueba que tengamos que pasar, pues allí en esa prueba, pasando a través de esa prueba, nuestras vidas van a ser saladas, nuestros corazones van a ser salados, nuestros corazones van a ser agradables a Dios, nuestros corazones van a ser una ofrenda grata a Dios a través de ese fuego, mi hermano. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaremos? Mas si eso bueno, si eso agradable se hace desagradable, ¿con qué volveremos a ser agradables? Dice, la sal está en nosotros, la sal está en nuestra vida, la sal la ha puesto Cristo Jesús en nuestros corazones, desde que declara, vosotros sois la sal de esta tierra. Mi hermano, así que tú eres la sal de esta tierra, tú eres, mi hermano, ese hombre, mi hermano, que hace lo mejor para Dios. Tú tienes que ser ese hombre, que todo lo que hagas, lo hagas para Dios, que sea agradable para Dios, que sea lo mejor para Dios, mi hermano. Y cuando tenemos esa sal, tenemos paz todos, mi hermano. Y cuando tenemos esa paz, mi hermano, todo se vuelve tranquilidad. Y cuando tenemos esa paz, mi hermano, tenemos el amor, tenemos el gozo, mi hermano. Y cuando tenemos esa paz, mi hermano, somos leales a Dios, mi hermano. Somos, mi hermano. Somos una ofrenda. Somos un emblema de lealtad. Donde no hay corrupción, mi hermano. Y cuando no hay corrupción en nuestras vidas, mi hermano, somos gratos a Dios, mi hermano. Porque nuestra vida está dedicada a Dios. Porque nuestro corazón está dedicado a Dios. Nosotros somos la sal. Nosotros somos agradables a Dios. Dios vio nuestras vidas y puso su gracia en nuestras vidas. Y puso su gracia en nuestros corazones. Y somos agradables a Dios. Vosotros sois la sal del mundo, mi hermano. Y le damos gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios por haber visto nuestras vidas y porque nos llamándonos, vosotros sois la sal del mundo. Y advirtiéndonos que si la sal se desvaneciera, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve más, dice, y será echada al suelo y será hollada por los hombres. Mi hermano, esta es una palabra, mi hermano, que quizá es fuerte, mi hermano, porque si la sal, mi hermano, se desvaneciere, ¿cómo podremos volver a tener la sal? Y mi hermano, yo oro en esta noche porque Dios te guarde, mi hermano. Porque sigas siendo esa sal de esta tierra, porque sigas llevando este mensaje, mi hermano, porque sigas, mi hermano, haciendo esa obra, mi hermano, para Dios, porque sigas, mi hermano, teniendo ese pacto, esa alianza con Dios, mi hermano, que te tomes de la mano de Dios, mi hermano, y que sigas caminando con Dios siempre hacia adelante, siempre hasta donde Dios nos lleve, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Y vamos a hacer una oración para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por haber visto nuestras vidas, Señor. Por habernos llamado, Señor, a tu presencia, Padre.
por haber puesto en nuestro corazón, Padre, esa salvación, Señor, porque no solamente, Padre, somos la sal de este mundo, no solamente, Padre, somos esas ofrendas agradables para ti, Señor, sino queremos, Padre, que haya más ofrendas, Padre, en este mundo, Padre, que sean agradables para ti, bendito Dios, que tu presencia nos lleve a donde está la necesidad, Padre, a donde están aquellas personas, Padre, Señor, echándose a perder, Padre, porque no hay sal en sus vidas, Padre Santo, porque la sal, Padre, es la que es el preservativo, Señor, que necesitan en sus vidas, en sus corazones, Padre. Y te pedimos, bendito Dios, que uses nuestra vida, que uses nuestro corazón, Señor, que uses todo nuestro ser, Padre, para llevar, Padre Santo, esa palabra de aliento, Padre, esa palabra, bendito Dios, que sana, Padre Santo, esa palabra, bendito Dios, que levanta a aquellos, bendito Dios, que se encuentran caídos, Padre Santo, que no encuentran, Padre, la sanidad, Padre Santo, que podamos llevar esa sal a sus vidas, bendito Dios, y que sus vidas sean sanadas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Te lo pedimos, bendito Dios, en esta noche, Padre, que estamos aquí, Padre, y te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Padre, de conocer más tu palabra, bendito Dios, de saber que tenemos un pacto, que hay un pacto, bendito Dios, en que si nosotros te damos lo mejor, bendito Dios, también tú, Padre, nos vas a recompensar y nos vas a dar lo mejor, Padre, porque tú diste a tu Hijo amado, bendito Dios, para que nadie se pierda, Señor, para que tengamos vida, una vida eterna, bendito Dios. Nosotros también queremos darte lo mejor que tenemos, Señor. Nosotros también queremos darte nuestra vida, Padre. Nosotros también queremos estar a disposición, Padre, a lo que tú quieras, Padre, que nosotros hagamos, bendito Dios. Queremos, bendito Dios, que tú, Señor, que tú nos lleves, Padre Santo, y que todo lo que hagamos sea para darte la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.